Son las 8:37, vamos a hablar en este momento en vivo con el ministro de Energía, René Ortiz. Señor ministro, gracias por acompañarnos, buenas noches. Acabamos de ver lo que dijo el gerente de Petroecuador. Hace 15 días teníamos una producción petrolera de 530,000 barriles. Hoy tenemos una producción de 114,231 barriles. ¿Qué nos espera después del 16, cuando dice el gerente de Petroecuador que dejaríamos de exportar? Bien, en primer lugar, permítame saludar a su distinguida audiencia. Yo creo que son buenas noticias en el sentido de el Estado, a través de Petroecuador, ha podido hacer lo que es necesario. Por un lado, alertar con una fuerza mayor a los compradores de crudo. Tenemos un problema, un incidente que prácticamente interrumpió el bombeo crudo desde la región oriental del país hacia el Pacífico, los puertos de exportación de Balao, y esto es fuerza mayor, es un caso fortuito, esto está contemplado en cada contrato, es decir, no se esperan por parte de nosotros ni por parte de ellos ningún tipo de reclamos. Al igual en la producción, si ya no hay el sistema que estaba sirviendo para evacuar el crudo, y cada una de las compañías con sus respectivos contratos tiene, pues han tenido que hacer una serie de reducciones de la producción para poder ajustarse a, por ejemplo, hay todavía una conexión entre Yuralpa hasta Baeza. Esta evita el pasar por el punto donde se produjo el rompimiento de las tuberías del SOTE y del OCP. Entonces, se han tomado las medidas, la reparación, como acabamos de escuchar el gerente general de Petroecuador, la reparación está dentro de los estimados. Los estimados eran tres semanas desde el momento del deslizamiento de tierra, ¿no? Y del total rompimiento de las tuberías, hasta cuando empecemos a hacer ya las pruebas. Con las pruebas sigue automáticamente el restablecimiento de la producción. SOTE de Petroecuador con 330,000 barriles de capacidad ya restituiría todo el crudo que en Balao ha tenido que ser dimensionado, reprogramado, como dice el gerente general de Petroecuador. Ministro, yo no recuerdo una situación tan complicada. Se nos rompen los 3 ductos, OCP, SOTE y Poliducto, además en medio de una crisis sanitaria terrible que está costando no solamente vidas, sino millones de dólares al país. ¿Cuánto está perdiendo el sector petrolero? ¿Cuánto el gobierno, el país está dejando de recibir por este accidente? El ingreso petrolero tiene un peso específico dentro del presupuesto fiscal. Y prácticamente ha tenido un colapso de un 50%. ¿No? Es decir, si las perspectivas a un precio de $50, 51, iban a dar un resultado de unos 3.200 millones de dólares de ingresos netos para el fisco, pues hoy en día casi la mitad, ¿no? Pero hay que entender que esto es dentro de este periodo, que relativamente es corto, ¿no? Es decir, entre el 9 se produjo propiamente la paralización de los sistemas hasta que nosotros recuperemos la reparación nuevamente la normalidad de producción, son relativamente pocos días. Los presupuestos se hicieron para un año. Los 3.200 que acabo de señalar es para todo el año. Entonces, pero con un precio de $50. Tenemos un precio en este momento con un precio de $20 al momento. A eso tenemos que sumar, a todo este problema, tenemos que sumar nosotros nuestra propia crisis sanitaria y tenemos que sumar el colapso de los precios en el mercado internacional. Esto provocó en todo el mundo prácticamente un sobreabastecimiento, porque la economía mundial se contrajo. Y al contraerse consumió menos. Y al consumir menos energía, consumió menos petróleo. Ya no había dónde poner un barril más, digamos, en países como China, como Japón, que son grandes importadores de crudo. Y claro, eso significaba que había que hacer un análisis retrospectivo y cómo va a cortar la producción. Sí teníamos un plan para llegar a esa situación de corte de la producción. En cierto modo, el incidente que se tiene en San Carlos ayudó
para no hacer una reprogramación de toda la producción, porque no había quien compre, no hay quien compre petróleo. Entonces, afortunadamente, digo afortunadamente en el sentido, vemos que hay decisiones que se van tomando que pueden darnos una perspectiva un poquito más tranquila. Por ejemplo, los resultados de una reducción de casi 9.7, 10 millones de barriles por parte de los OPEC++. Esto es una buena señal al mercado, pero lamentablemente el mercado no reaccionó así, porque todavía no empieza a funcionar. Empieza a funcionar a partir del 1 de mayo. Pero la decisión que tomaron todos los productores que se tomaron en la OPEP Plus es una decisión que lo lleva hasta abril del 2022. O sea, sí le da un respiro a la economía de estabilidad. O sea, el sector productivo de petróleo le da ese respiro de estabilidad al mercado hasta el 2022, porque toda la economía se está preparando para eso, para la reactivación. Nosotros también. Aquí en Ecuador tenemos que, y creo que, es lo que viene después de todo este proceso humanitario en el que estamos embarcados en este momento, viene la parte de reactivación. Y aquí, sin la menor duda, estos tres sectores, el minero, el eléctrico y el petrolero, particularmente, estos tres sectores son la tabla de salvación de la economía ecuatoriana. Pero en este momento tenemos un grave problema, porque es como que yo tengo una billetera y me la roban en este momento. La billetera es el petróleo en este momento, que no lo tenemos. Correcto. Esa es. Y sí la tenemos. Temporalmente estamos con un problema, pero lo estamos remediando. Una vez que termine la reparación, como están los estimativos, para finales de abril ya estamos nuevamente en producción. Bueno, entonces podemos atender también nuestras exportaciones. Hacemos, de acuerdo con las reprogramaciones, nuestras exportaciones no van a ser a los precios de 50, 60 que estábamos viendo el año pasado. No, estamos dentro de otra realidad. El mundo realmente cambió y cambió seriamente. Ministro, y tras Cuernos Palos, la refinería de Esmeraldas parada. Sí, tras Cuernos Palos. En realidad no esperábamos un incidente también en la refinería. Lamentablemente un paro, una falla eléctrica complicó una unidad de procesos que se llama FCC. ¿No? La más importante, el alma de la refinería. Importantísimo. ¿Cuánto cuesta reparar y cuánto tiempo tomará? Bueno, esta sí va a tomar más tiempo. ¿Más o menos? Bueno, tal vez 2, 3 meses. ¿No? Por ejemplo, tubos, si hay cómo reponerlos, porque todos los fabricantes de tubos tienen fabricación, tienen stocks, pueden reponer, y no necesitamos. Afortunadamente, habían stocks de tubos, inventarios, y hemos podido utilizar perfectamente para la reparación de los 3 oleoductos. Pero hay ciertas partes y piezas de la refinería que no es posible hacer esto. ¿Cuánto cuesta, ministro? Se tienen que diseñar y se tienen que ir a manufacturar. Entonces, el tiempo de reparación sí es un poco más largo. ¿Y el precio sabe ya cuánto cuesta el repuesto de la FCC? Bueno, dicen que serán alrededor de $2 millones. Ministro, es un estimativo. Y la pregunta aquí es, ¿tenemos el riesgo de desabastecimiento de combustibles en el país, tanto por la para del poliducto y por la para de la refinería? ¿O tenemos la suerte, ahí sí la buena suerte, de que el bajo flujo vehicular en el país por la emergencia sanitaria baja el consumo de gasolinas? Correcto. Prácticamente se ha comprimido también la demanda, porque quédate en casa significó que una enorme cantidad de consumidores que consumen gasolina, diésel y otros combustibles no acudan al mercado, no están en el mercado, no compran. La contracción es aproximadamente del 80%, entre 70 y 80%. Quiere decir que estamos sobreestoqueados, es decir, hay suficiente producto para poder abastecer el mercado interno de consumo de combustibles cuando toda esta pandemia del COVID termine y empecemos el proceso de reactivación que tiene que empezar muy pronto y, por supuesto, dentro de un proceso de planificación. Ese instante empieza también a demandar más combustible y entonces la economía la economía de todo el mundo, y la de Ecuador no es una excepción, se mueve con estos tres sectores estratégicos, con minerales, con electricidad,
con petróleo. Nosotros hemos continuado exportando electricidad a Colombia, sí. Continuamos exportando minerales, sí. Se nos interrumpió, estábamos normal en las exportaciones de petróleo. Ministro, a propósito que menciona Colombia... Por un poco tiempo, ¿No es una opción interconectarse con el OTA, con el oleoducto transandino de Colombia? Sí la estudiamos. Resultó muy cara. Y es que los precios del crudo están, para el caso ecuatoriano, están menos de $20. Entonces resulta carísimo la operación, no competitiva la operación con el OTA. Entonces quedó simplemente en el análisis qué es más conveniente, esperar las pocas semanas que los 2, 3 tal vez que se incorporen los 3 sistemas, esperar esas 2, 3 semanas para reinstaurar totalmente toda la producción y utilizar todo el sistema, o conectarse con el OTA, que además, como no se ha conectado por mucho tiempo, imagínense, hay que pasar por una serie de pruebas antes de poder empezar a bombear, pero también eso puede ser descartado por las condiciones económicas muy no competitivas. Tenemos alrededor de 10 cargamentos de crudo Napo, crudo Oriente. ¿Ese petróleo está almacenado en todo el sistema de Petroecuador y en los barcos de Flopec también? Bueno, los que están navegando porque se llevaron ya carga, tienen que entregar. Los otros están en los sistemas de almacenamiento, tanto del SOTE como del OCP. También tuvimos un acuerdo muy interesante, había capacidad de almacenamiento disponible en el OCP. También se llegó a un acuerdo entre las dos compañías, Petroecuador por un lado y el OCP por otro lado, de cómo utilizar esa capacidad que estaba todavía disponible para que nosotros no pudiéramos interrumpir las exportaciones y la producción de petróleo de la Amazonía. ¿Por qué? Porque no había quien compre en esos momentos. Hoy día ya estamos viendo señales de restablecimiento de todo el aparato productivo del mundo, y por supuesto del nuestro, se viene en camino. Ministro, gracias y que todo se solucione pronto. Y aquí una noticia importante para la ciudadanía y para que esté tranquila. El ministro de Energía, René Ortiz, acaba de garantizar que hay suficiente stock de combustibles en el país, tanto gasolina como diésel. Esto es una buena noticia dentro de todas las malas que hemos tenido. Ministro, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.